Llegó el turno de hablar de la parábola, que es la cuarta cónica, ¿sí? De todas las cónicas que venimos viendo. Vimos la circunferencia, la elipse, la hipérbola y ahora la parábola. Cuando uno habla de parábola, lo suele relacionar con la función cuadrática, ¿sí? Una parábola era una gráfica de la función cuadrática que de forma vulgar lo decían con carita feliz o carita triste. Pero usar ese concepto de función cuadrática nos lleva al análisis matemático, al cálculo. Entonces ese concepto, esa idea no la vamos a ver acá. Lo que vamos a ver es la parábola, pero desde la definición algebraica, ¿sí? Si recuerdan, cuando hablamos de circunferencia, hablamos de distancia. En elipse también hablamos de distancia, como suma de distancias. En hipérbola hablamos de diferencias de distancias. En la parábola va a pasar algo similar, ¿sí? Entonces vamos a graficar una parábola, pero la parábola no la vamos a hacer a la clásica, carita feliz o carita triste, porque también existen otro tipo de parábolas que van a estar acostadas. A ver, vamos a hacer el gráfico primero. Eje Y y eje X. Veo que es una escala gigante para que se pueda apreciar bien el gráfico y así identificar todos los elementos que nos vamos a encontrar. En el caso de la parábola ya no vamos a hablar de un centro, vamos a hablar de lo que se llama un vértice nada más. Así que vamos a suponer que nuestro vértice, en este caso, va a estar en el origen de coordenadas. ¿Sí? Este vértice es el único que tiene la parábola. Esta cónica no tiene centro, así que no vamos a tener un centro. Pero sí vamos a tener un foco, ¿sí? Solamente tiene un foco también. Son diferencias con las demás cónicas que van surgiendo. Vamos a ubicar un foco a una distancia de 2 unidades. Acá vamos a poner foco. Y solamente tiene un foco, así que no vamos a decir F1 o F2. Y si se acuerdan de las demás cónicas, la distancia entre el vértice y el foco se llamaba C, que es la distancia focal. Eso no va a cambiar. Por otro lado, vamos a agregar un nuevo concepto que tiene la parábola, que se llama recta directriz. La recta directriz va a ser una recta que va a ser perpendicular al eje focal. ¿El eje focal cuál sería en este caso? El eje X. ¿Sí? ¿El eje focal cuál era? La recta que pasa el foco y los vértices de la parábola. Entonces tenemos que buscar una perpendicular, pero que va a tener distancia C. O sea que del otro lado busco distancia C, o sea en este caso son 2 unidades, y de este lado, de forma perpendicular, trazo esta recta directriz. Esta recta le voy a llamar D, y es la directriz. Y la distancia entre el vértice y la recta es también C. Muy bien. Resulta que la parábola en este caso, más o menos sabemos que tienen que pasar por el vértice, y es el punto que me va a limitar la parábola, tiene que ir en este caso de forma así la gráfica. ¿Sí? Y así. ¿Sí? Va a estar acostada, a derecha, porque se va para allá la gráfica. ¿Sí? La directriz es solamente una recta que cumple una determinada propiedad, pero que nada más. Lo que pasa es que ¿para qué me va a servir la directriz? Para graficar o buscar puntos de la definición de parábola. ¿Sí? Ahora entra en juego la definición, porque ustedes me van a decir, ¿cómo construyo la parábola? Porque puede ser así, flaquita, o un poquito más angosta. Perdón, un poquito más abierta. Entonces tiene que cumplir una propiedad. Entonces lo que voy a hacer, a ver si me sale, vamos a hacer 4 unidades arriba y 4 unidades abajo. ¿Sí? Ahora les explico cómo sale todo esto. Ahí va. Y acá voy a unir, si me fui 4 unidades por abajo, en la misma altura del foco, acá voy a tener un punto de la parábola. ¿Sí? 4 unidades abajo y 2 a la derecha. 4 unidades hacia arriba y 2 a la derecha. Porque también recuerden, esto es igual a lo del análisis matemático, que la parábola, los puntos están en forma simétrica. Porque el eje focal es el eje de simetría. Bueno, acá tenemos un punto y acá tenemos un punto. ¿Sí? Entonces yo sé que la parábola tiene que hacer una cosa así, pasar por acá y acá. Pero ¿cómo identifiqué ese punto? Bueno, resulta que la definición de parábola dice que, dado es un lugar geométrico donde un punto de la parábola, que en este caso vamos a llamarlo P, ¿sí?
La distancia de este punto P que pertenece a la parábola con el foco tiene que ser la misma que la distancia del punto P con la recta directriz. Entonces, si contamos de acá del punto P hasta el foco, ¿cuánta distancia hay? 1, 2, 3, 4 unidades. Y la distancia de P con la recta directriz, 1, 2, 3, 4 también. ¿Sí? Por eso hice el conteo. O sea que este punto está a la misma distancia que con la recta directriz. O sea, valen lo mismo. ¿Sí? Entonces ahí ya vamos a escribir la definición de parábola. Distancia del punto P con el foco tiene que ser igual a la distancia del punto P con la recta directriz, que la llamé D. ¿Sí? Entonces, por forma simétrica va a pasar lo mismo con este punto. ¿Sí? Y así vamos formando los distintos puntos. Por ejemplo, acá en el medio voy a tener un punto. Tengo que ubicarlo de tal manera que tenga la misma distancia con la recta. ¿Sí? Si yo lo ubico acá, va a tener distancia 2 para abajo. Bueno, perdón, tiene que ser distancia así, porque es distancia con el foco. Y una distancia para acá. ¿Sí? Y así van construyendo la parábola. Pero bueno, nosotros nos vamos a guiar con este punto especial y con este punto porque es más fácil. Acá son 4 unidades y 4 unidades. Y acá 4 y 4. Entonces vamos a hacer la parábola, la gráfica, para que ya nos quede más prolijo. Esta parábola es un poquito más abierta. Ahí va. Y del otro lado también. A ver si me sale un poco mejor. Ahí va. Bueno, más o menos tiene forma de parábola. Muy bien. ¿Sí? Entonces, sigamos con la definición. Distancia de punto con el foco, distancia de punto P con la directriz. Aclaremos que P dijimos que era un punto de la parábola. Y si es un punto de la parábola, tiene componente en X y una componente en Y. O sea, acá vale X y acá vale Y. ¿Sí? La recta directriz D, en este caso, como está el vértice en el punto 0, 0, la recta directriz está en componente menos C. O sea, la recta directriz X es igual a menos C. ¿Sí? Porque la recta está ubicada justo en C lugares, pero hacia atrás. Esto teniendo en cuenta que el vértice está en el 0, 0, acuérdense. Bien. Ahora lo que vamos a hacer es aplicar la definición de distancia, ¿sí? Acuérdense que el foco también me lo voy a poner acá, lo vamos a necesitar. En componente en X vale C, pero en Y vale 0. En este ejemplo, recuerden que el vértice está en el 0, 0. Las parábolas, después vamos a ver que pueden estar en cualquier lado. Bueno, calculemos entonces la distancia. Fórmula de distancia, ¿se acuerdan que era la raíz cuadrada de el punto P con el punto F, que es el punto foco? Así que hay que hacer la resta. X menos C al cuadrado más, ahora sería Y menos 0 al cuadrado. Esto, raíz cuadrada, igual a. Y ahora la distancia entre P y la recta D. La recta D, yo puedo usar un punto genérico de la recta, porque va a tener una característica especial esta recta. Dijimos que la recta era X igual a menos C. Entonces yo puedo buscar un punto Q, cualquiera, que yo lo puedo llamar acá, por ejemplo, Q. Y el Q, en X, ¿cuánto vale? Va a valer siempre menos C. ¿Sí? Porque es una recta vertical. Pero en Y no sé cuánto va a valer ese punto Q. Entonces, Q en X vale menos C, pero en Y vale Y. ¿Sí? Teniendo en cuenta que Q pertenece a la recta directriz. ¿Sí? Entonces, teniendo en cuenta que es P con D, en realidad sería P con Q la distancia. Recordemos esta distancia entonces. Sería la raíz cuadrada de P con D, o sea, sería X menos C. Al cuadrado más, y ahora sería Y menos Y. Al cuadrado. ¿Sí? Acá hicimos distancia de punto con el foco y acá distancia del punto con la recta directriz. Bueno, vamos a hacer cuentas. Elevo al cuadrado miembro a miembro, así las raíces cuadradas se van. ¿Sí? Y nos queda X menos C al cuadrado más Y al cuadrado, porque Y menos 0 es Y, igual a X más C al cuadrado, Y menos Y 0 al cuadrado 0, o sea, más 0, 0. Listo. Desarrollamos al cuadrado un binomio, porque esto es dos términos elevado al cuadrado. El primero al cuadrado, más el doble producto del primero con el segundo, más el último al cuadrado.
¿sí? Hay un video de eso, te dejo el link por ahí. Más y cuadrado igual, y lo mismo acá, x cuadrado más 2xc más c cuadrado. Bueno, si se dan cuenta, por propiedad cancelativa, este término es igual a este, así que lo puedo cancelar. Y este término que está acá, x cuadrado con x cuadrado, también se pueden cancelar. Entonces, ¿qué nos queda? Nos queda menos 2xc más y cuadrado igual a 2xc. Este menos 2xc lo voy a pasar acá sumando, entonces nos queda y cuadrado es igual a 2xc más 2xc, entonces y cuadrado es igual a 4c por x. Y aunque no lo crean, esta es la ecuación de la parábola, teniendo en cuenta que el vértice, en este caso, está en el punto 0, 0. Entonces esta es la forma canónica de la parábola. Pero con vértice, lo voy a aclarar acá, en el punto 0, 0. ¿Sí? Entonces, si se dan cuenta, en análisis matemático, cuando el cuadrado estaba en la x, el gráfico era carita feliz o carita triste. Pero como está acostada la parábola, el cuadrado ahora lo tiene la y. ¿Sí? Y por otro lado, aparece en esta definición especial el 4c. O sea que en la misma definición, en la forma canónica de la parábola, nos van a decir el valor de c. ¿Sí? Dice 4c por x. O sea que en la misma definición, yo sé que el compañerito de x va a ser el valor de c. Lo que pasa es que lo tengo que dividir por 4, al número que está acá. ¿Sí? Y ahí nos va a dar información para buscar el foco y para poder ubicar la directriz. Así uno ya va trazando los puntos de la parábola. Como les decía, cada punto tiene que estar la misma distancia con respecto al foco y con respecto a la directriz. ¿Sí? Muy bien. Y si a esto lo quiero poner en forma canónica, pero con cualquier vértice, la forma canónica con cualquier vértice sería, en este caso, y menos beta al cuadrado igual a 4c por x menos alfa. Y esta sería la forma canónica, pero con cualquier vértice. Muy bien. Lo que vimos acá fue la demostración de cómo deducir la ecuación de la parábola, teniendo en cuenta la definición formal de parábola, desde el punto de vista algebraico. Y identificamos todos los elementos. El único elemento que me falta identificar, pero es el más fácil, es lo que se llama el lado recto. Si se acuerdan, el lado recto, ¿qué era? El segmento perpendicular que pasa por el foco. ¿Sí? O sea, el segmento perpendicular al eje focal que pasa por el foco. En este caso, como hay un solo foco, hay un solo lado recto. El lado recto en este caso va a ser este segmento. O sea, este. ¿Sí? Esta distancia, de acá hasta acá, es el lado recto. Pero si se dan cuenta, si lo miran, ¿cuánto vale el lado recto? Y bueno, a ver, contemos. 1, 2, 3, 4 unidades para acá. 1, 2, 3, 4 unidades para acá. O sea, son 8 unidades lo que vale el lado recto. En este ejemplo de esta parábola que hicimos. Pero C valía 2. Entonces, el lado recto es 4C. Porque si C vale 2, 2 por 4 da 8. Y esto no es cualquier cosa. Quiere decir entonces que en la misma fórmula, en la forma canónica, este 4C en realidad significa que es el dato del lado recto. ¿Sí? Así que lo vamos a poner por aquí. Lado recto va a ser entonces LR igual al módulo de 4C. Le pongo módulo porque como es un segmento tiene que ser positivo. Y esto puede pasar que sea negativo. Así que hay que aplicarle el módulo. Entonces esta es la fórmula del lado recto. Y si ustedes ya saben cuánto vale el lado recto, está buenísimo porque justamente usé esa definición para hacer la parábola. Por eso yo sabía que tenía que subir 4 para acá y 4 para acá y encontré un punto de la parábola. Y yo aseguro que la distancia de acá hasta acá es la misma que de acá hasta la recta. ¿Sí? O sea que sabiendo todas las propiedades, uno más o menos puede hacer la gráfica de una forma un poquito más exacta. Buenísimo. Bueno, esos son todos los elementos de la parábola. Entonces ahora vamos a hacer ejemplos de gráfica e identificación de datos, como hacemos siempre. Bueno, primer ejemplo. A ver con qué nos encontramos. X menos 1 al cuadrado es igual a menos 8 y más 3. Muy bien. Primero tengo que identificar dónde está el cuadrado, si con la X o con la Y. En este caso el cuadrado está en la X. Eso quiere decir que nuestra parábola puede ser feliz o triste. Porque es la clásica, ¿sí? En el anterior era cuando la Y está al cuadrado, pero acá la X está al cuadrado. ¿Sí?
Y entonces, ¿qué hacemos? Primero identificamos el 4C, que va a estar adelante acá. ¿Sí? Entonces, esto es nuestro 4C. O sea que 4C es igual a menos 8. Despejamos C, o sea que C va a ser igual a menos 2. En realidad el C no es que vale menos 2. En realidad hay que aplicar el valor absoluto. ¿Sí? Pero sabemos que C, la distancia focal, como es una distancia, vamos a aplicar el valor absoluto, es 2. Bien, entonces la distancia focal yo sé que vale 2. Ahora tengo que sacar el vértice de la parábola. Recuerden que la forma canónica en este caso va a ser x menos alfa al cuadrado igual a 4c por i menos beta. Está al revés, así que tengan mucho cuidado con eso. En nuestro ejemplo, el vértice va a estar, el compañerito de x es menos 1, entonces va a ser 1. Y acá el i es más 3, pero cambiando de signo, menos 3. Listo, ya tenemos entonces el vértice y la distancia focal. Con esta información ya hacemos la gráfica. Primero ubicamos el vértice, que es lo más principal. El vértice dijimos que está en el punto 1 menos 3, o sea, cuando x vale 1, y vale menos 3. O sea que acá unimos y acá tenemos el vértice. Bien, dijimos que en este caso la parábola es triste, porque es negativo la parte del C. ¿Sí? Entonces, como es triste, tiene que ir así la gráfica. ¿Qué quiere decir? Que si va así, que el eje focal es así. Entonces, desde el vértice cuento 2 unidades para arriba y 2 unidades para abajo. Entonces, 1, 2. Acá va a estar entonces lo que se llama la directriz. Y 2 unidades para abajo, o sea, en el menos 5, va a estar lo que es el foco. Entonces nuestra parábola tiene que ir así. Y vamos a hacer el truquito para el lado recto, así la parábola queda más linda. Dijimos que C vale 2. Si yo lo multiplico al lado recto por 4, nos va a quedar 4 por 2 es igual a 8. ¿Eso qué quiere decir? Que del foco me voy 4 a la derecha y 4 a la izquierda. Entonces sería 4 unidades a la derecha, 2, 3, 4, arriba un punto de la parábola, y 4 unidades a a la izquierda y ahora a la derecha. Ahí va. Entonces este punto y este punto pertenecen a nuestra parábola que queremos dibujar. Entonces la gráfica va a ser algo así. ¿Sí? O sea que con toda la información de la parábola, uno más o menos puede hacer una gráfica aproximada. En este caso es carita triste, dijimos, porque es negativo. Si no, sería por el otro lado. Entonces la directriz queda abajo y el foco del otro lado. ¿Bien? La verdad que no es tan difícil, pero bueno, hay que saber identificar todos los elementos. Bien. Sigamos con la forma general. A ver con qué condiciones nos podemos encontrar. La verdad que la parábola es una de las cónicas más fáciles de estudiar también, junto a la circunferencia. Pero bueno. Bueno, forma general. Entonces sabemos que es la clásica. Ax cuadrado más ci cuadrado más dx más ei más f tiene que ser igual a 0. ¿Sí? Esa es la forma general. La condición que vamos a pedir para que esto sea una posible parábola, como ustedes saben, venimos viendo que aparece un cuadrado solamente, o sea, aparece o en la x o en la y. Según donde aparezca, la gráfica varía. Entonces, vamos a tener dos tipos de parábolas. Por un lado, o sea, un caso 1, es que a valga 0, o sea que el término de x al cuadrado no esté, pero si esto no está, tengo que pedirle que c sí esté, o sea que sea distinto de 0, porque si no está este y no está esto es otra cosa. Entonces, a distinto de 0 y c igual a 0. ¿Sí? Bueno, este es el caso al revés, pero es lo mismo, la idea es la misma. Bueno, acá pedí que a sea distinto de 0, o sea que esto no sea 0 y que esto sea 0. Entonces en este caso nos puede quedar carita feliz o carita triste, pero es una posible parábola.
En este caso, como c vale 0, este no está, así que nos puede quedar una carita feliz o una carita triste. Y el caso 2, ¿cuál sería? Que a sea igual a 0, ahora sí, como había dicho yo, y c no sea 0. Esto también sería una posible parábola. Repito con el tema de la posibilidad, esto va a depender de los números. Y en este caso puede ser así o acostada del otro lado. ¿Sí? Bien. Entonces vamos a hacer un ejemplo a ver con qué nos encontramos. ¿Qué pasaría en el caso hipotético que esto sea 0 y esto sea 0? Lo vamos a poner solamente, que ese sería un caso particular. Vamos a poner acá caso particular. En el caso hipotético que a sea 0 y c sea 0, vamos a poner el caso 3, ya no sería ni una cónica en realidad, no sería nada, porque no existiría ningún cuadrado. En ese caso sería una recta. ¿Sí? Si este no está, desaparece, este también no está, entonces me quedan los términos lineales nada más. Y esto es la ecuación general de la recta. Entonces queda una recta, no es una cónica. ¿Sí? Pero está bueno analizarlo si se dan cuenta de que puede pasar esto, puede pasar otro, etc. Bueno, vamos a hacer un ejemplo entonces de todo esto y así identificamos los elementos. Recuerden que esto está lo mismo, es lo mismo que hacemos siempre, completar cuadrados. A ver, el ejemplo es y cuadrado más 4x menos 2y más 2 igual a 0. Bueno, acá la idea es lo mismo, separar las x, separar las y. Pero como ya sabemos que es una parábola porque no está el x al cuadrado, el consejo que les puedo dar es dejar los cuadrados a la izquierda, o sea, la variable que tenga el cuadrado lo dejo a la izquierda y todo lo demás a la derecha. O sea, acá, ¿quién está el cuadrado? Y al cuadrado. Entonces, lo que tenga ahí lo dejamos en el mismo lugar. Nos va a quedar y cuadrado menos 2y, dejo espacio, igual a, y lo que no tenga la variable al cuadrado, que en este caso la x porque no tiene el cuadrado, lo paso del otro lado. Menos 4x menos 2. ¿Sí? Así ya nos queda la forma canónica de la parábola. Bueno, completemos cuadrados con el viejo truco. El completar de cuadrados era, a este término lo divido por 2, o sea, 2 dividido 2, 1, y lo elevo al cuadrado. 1 al cuadrado más 1 menos 1. ¿Se acuerdan que los primeros tres términos formaban una cuadrática? Hacíamos la resolvente, o factorizábamos esto. Entonces al factorizar te da que la raíz vale 1. Eso quiere decir que en forma factorizada, como es raíz doble, y menos 1 al cuadrado, menos 1 igual a menos 4x menos 2. Este menos 1 que está acá, lo vamos a pasar del otro lado sumando, porque así ya me queda la parte cuadrática acá. Hacemos cuentitas. Y ahora, ya casi está. Esto está el término al cuadrado, y acá tiene que quedar el 4c por x menos algo. Entonces yo necesito que la x quede solita. Para hacer eso voy a tener que sacar factor común. ¿Pero qué factor común? El que está al lado de la x, o sea, el menos 4. Entonces nos va a quedar y menos 1 al cuadrado igual a menos 4 por paréntesis. Acuérdense lo del factor común como es. Tengo que poner algo acá para que multiplicado por menos 4 nos dé todo esto. Entonces acá puedo poner x, porque x por menos 4, menos 4x. Y acá tendría que poner más un cuarto. Porque un cuarto por 4, calculadora, 1. Y más por menos, menos. ¿Y qué tenemos ahí? La forma canónica de nuestra parábola. Entonces de acá puedo identificar los datos. ¿Sí? Yo sé que este menos 4, el módulo, yo sé que 4 es igual a 4c. Entonces 1 es igual a c. Ahí encontré el c. Y el vértice es, acuérdense que tenemos que respetar las letras. El que está al lado de la x, que es este, me indica, cambiando de signo, que es menos un cuarto. Y en y, si dice menos 1, 1. Y ahí identificamos todos los datos y con estos datos hacemos la gráfica. ¿Sí? La verdad que no es tan difícil. Es casi lo mismo que venimos haciendo antes. Bien, voy a hacer un último ejemplo. ¿Sí? Esto es un problema que encontré y que también puede llegar a ser útil. Este ejemplo dice, nos dan la ecuación
x cuadrado más 6x más ki igual a 0. ¿Sí? Y el ejercicio nos pide hallar el valor de k, o sea, hay que identificar cuánto vale k, sabiendo que esta ecuación corresponde a una parábola, ¿sí? Pero dice que el vértice, o sea, cuyo vértice pertenece a la recta y igual a 6. ¿Sí? Es el único dato que nos da. O sea, yo sé que esto es una parábola, pero tengo que hallar el valor de k. Y nos dicen que el vértice de la parábola está en la recta y igual a 6. Bueno, entonces, primero que vamos a hacer, completar cuadrados y llevarlo a la forma canónica. Y así nos damos cuenta de cuánto vale el vértice. Recordemos, dejemos lo que tenga el cuadrado es la x, entonces lo que no tenga x del otro lado. X cuadrado más 6x, dejo espacio, menos k. Bien, completemos cuadrados. Este lo divido por 2, es 3, le elego al cuadrado, sería 3 al cuadrado, 9. Entonces sería más 9 menos 9. Los primeros tres términos forman una cuadrática, x cuadrado más 6x más 9. Y este menos 9 ya lo paso del otro lado si quieren, así ya me estorba. Bien, si sacamos las raíces de esto, es raíz menos 3, doble, así que nos queda x menos 3 al cuadrado igual a menos ki más 9. Y si se acuerdan dijimos que el que está acá, que es la i, tiene que quedar solita, así que vamos a sacar factor común menos k. Entonces nos queda x menos 3 al cuadrado igual a factor común menos k. Entonces nos va a quedar i, menos por más, menos. Y acá tiene que haber un 9 sobre k. ¿Sí? Porque si acá hay un 9 sobre k, quiere decir entonces que si lo multiplico por k, el k se simplifica y me queda el 9. Y menos por menos, más. Muy bien, y esta es la forma canónica. De la forma canónica yo puedo sacar lo que vale el vértice. O sea que el vértice, en este caso, ¿cuánto vale? Bueno, en x vale 3. Y en y vale, cambio de signo, si acá es menos, cambio de signo sería 9 sobre k. Pero el ejercicio nos decía que el vértice pertenece a la recta y igual a 6. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que la componente en y, que es esta, tiene que valer 6, porque pertenece a esta recta que es una recta horizontal. Entonces esto quiere decir que esto tiene que valer 6. Eso quiere decir que 9 sobre k tiene que ser igual a 6. Entonces ahí despejo el valor de k. El k que está dividiendo pasa multiplicando. 9 es igual a 6k. Y el 6 pasa dividiendo. Entonces nos queda 9 dividido 6 es igual a k. Simplificamos. Y nos queda que k vale 3 medios. Y ahí termina el ejercicio. O sea que también usando conceptos, definiciones, puedo también encontrar valores de parámetros, valores desconocidos, pero usando siempre toda la información que vamos recolectando.